Aleluya. Muy buenas tardes. En esta hermosa tarde queremos saludarle a través de estos medios y llegando hasta su casita para poder compartir la hermosa y poderosa palabra del Señor. Así que todos aquellos que hoy nos van a estar mirando a través de este medio, quiero decirles que Dios les ama y que Dios siempre está ahí, presto para ayudarnos, para bendecirnos, para cubrirnos, para guardarnos, siempre y cuando usted lo busque. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que tiene poder, que tiene autoridad. Y hoy en esta tarde, antes de empezar a compartir la palabra del Señor, vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para que podamos compartir un momento de la palabra del Señor. Queremos decirle en esta tarde a Dios que necesitamos de Él, que necesitamos de su sabiduría, que necesitamos de su presencia cada día en nuestras vidas. Así que le invito a orar, le invito a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar al Padre, ya que Él es el único que tiene poder para ayudarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el cual hoy damos gracias. Oremos en esta tarde. Padre bueno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor Jesús. Gracias por este momento, este tiempo, que tú, Señor, nos permites de poder acercarnos a ti, mi Dios, a través, Señor, de la oración, a través de tu palabra, Padre Santo, Padre amado. Y hoy nos ponemos, Señor, a tus pies. Nos ponemos, Señor, en tu presencia. Queremos hoy deleitarnos, Padre. Oramos, Señor, para que sea usted dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento, dándonos, Padre Santo, el conocimiento de su palabra. Porque tu palabra, Señor, está bien clara y dice, mi Dios, que si somos faltos de sabiduría, que te la pidamos a ti, mi Dios. Y en tu palabra dice, mi Dios, que tú la darías, Señor, sin reproche, Padre. Perdona nuestras vidas y ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Padre Santo, entender, Dios mío, el propósito por el cual, Dios mío, Señor, usted nos permite, Señor, estar en este lugar. Oramos, Señor, por el huérfano, por la viuda, por el necesitado. Oramos, Señor, para que tengan misericordia de aquellas personas en esta tarde. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Bendice a mi hermano y bendice a mi hermana en esta tarde, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, en el cual hoy, Dios mío, te pedimos que le ayudes donde quiera que se encuentre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y a usted se lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo. Hoy en esta tarde les saludamos una vez más desde este lugar. Queremos compartir un momento de la palabra. Mi nombre, soy el pastor Armando Martínez, desde la ciudad de Tifton, Georgia. Queremos que usted en esta tarde se sienta feliz, contento también, porque vamos a
escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar el mensaje del Señor hacia nuestra vida. Amén. Así que ahí donde se encuentra, le voy a invitar a que usted abra la palabra del Señor y vamos a estudiar un momento lo que nos habla el libro de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y el versículo que vamos a estar leyendo es el capítulo 6 y el versículo 5. Solamente quiero dejarles una porción en esta tarde. Ahí donde se encuentra, abran conmigo la palabra del Señor y vamos a meditar por un instante lo que en su palabra nos enseña en esta tarde. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, leamos en esta tarde en el capítulo 6, versículo 5, y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a la unción del Santo Espíritu. Y la letra dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice la Biblia, el versículo 6: mas cuando tú ores, entra tú en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Solamente vamos a estar meditando estas dos porciones. Y el tema que vamos a estar tratando en esta tarde es: las oraciones no tienen poder. ¿Cuándo? En signo de interrogación ahí. O signo de admiración o interrogación, como usted le quiera poner. Pero podemos decir que las oraciones no tienen poder. ¿Cuándo? Hasta ahí nada más. ¿Cuándo? Y aquí, hoy en esta tarde, hermanos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5, incluso el versículo 6, nos enseña, hermano Jesús, las instrucciones de cómo nosotros debemos de presentarnos, debemos de comunicarnos, cómo debemos de hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Y esa plática que usted va a tener delante del Señor va a ser una plática donde revele ciertos detalles, ciertas cosas, para que la oración, hermanos, tenga poder. Porque en sí podemos ver cuando una persona, hermanos, se presenta ante el Señor con corazones humildes, sinceros, los resultados de esa oración, hermanos, puede verse, puede ser visibles. Y ante estas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su palabra, es porque, hermanos, Él quiere que nosotros podamos experimentar los resultados de una oración, los resultados de platicar con Dios. Y hoy en esta tarde quiero hablarles de algunos detalles de acerca de las oraciones, hermanos, que no tienen poder. Sabemos que Dios está presto para hermanos, bendecirnos. Está presto para poder, hermanos, contestar a las oraciones. Y aquí en el capítulo 6, en el versículo 5 y en el versículo 6, nos habla, hermanos, de esa clase de oración que nosotros debemos de hacer hacia el Padre. Y sabemos bien claro acerca
de cómo Jesús nos da esas instrucciones de a quién debemos de orar. Amén. ¿Dónde debemos de orar? ¿Por qué cosas debemos de orar? Más adelante nos lo muestra con el modelo de la oración de Jesús. También, ¿cómo debe ser nuestra oración? Y ahí el principio que Dios o Jesús establece en la oración. ¿Cuál debe de ser nuestra oración al Padre? Y quiero hablarle acerca de ese primer punto que nos enseña la palabra del Señor, y es, dice la Biblia en el versículo 5, y cuando ores, sabemos que la oración es una plática con Dios, no es una repetición, porque eso es lo que es el rezo. El rezo o rezar es una repetición, estamos repitiendo. Pero en la oración es entablar una comunicación con alguien, y en este caso es con Dios. Y aquí dice la Biblia, cuando tú ores. ¿Cuándo? O sea, nos está dando, hermano, la introducción o la apertura de una conversación de una persona hacia otra persona. Y aquí podemos nosotros decir que no hay conversación o no hay conversión ni un discipulado comprometido. O sea, no hay una conversión ni un discipulado convertido cuando nosotros, hermanos, venimos y tomamos una oración o un modelo de oración como nos habla en el versículo 5. Cuando no hay una conversión, nosotros podemos tomar una actitud o un modelo de oración como lo habla en el versículo 5, porque dice el versículo 5, cuando ores, no seáis como aquellas personas, como los hipócritas, porque dice cómo ahora esas personas, ese tipo de personas, y uno puede decir, pero pastor, ¿qué es la hipocresía? Bueno, cuando hablamos de la hipocresía, estamos hablando de la falsedad, de una persona que no es transparente, de una persona, hermano, que tiene, hermano, una falsa identidad. O sea, no demuestra ser lo que es él. Y aquí podemos darnos cuenta la clase de persona que nos muestra Jesús en el versículo 5, y es ese tipo de persona que no hay una transparencia, que no es lo que esa persona se dice ser. Y dice, cuando tú ores o cuando ores, no seáis como este tipo de persona. Y bien claro Jesús lo dice. ¿Por qué? Porque mire la clase de persona que, hermano, nos enseña Jesucristo en el versículo 5. Y dice, porque ellos aman el orar en la sinagoga, en pie en la sinagoga. Y aquí podemos darnos cuenta que Jesús se estaba refiriendo, hermanos, a aquellos hombres que se encontraban sirviendo en el templo. En este caso eran los escribas y los fariseos. Este tipo de personas, hermanos, que no eran transparentes. Eran personas de doble carácter moral. Hermano, presumían amar a Dios. Creían conocer a Dios. Mas sin embargo, con sus hechos lo negaban. Podemos decir que con sus hechos, ¿por qué? Porque cuando oraban al Padre, podríamos decir que sus oraciones, hermanos, eran tan especiales. Mas sin embargo, ante los ojos de Dios, esas oraciones venían a ser oraciones vanas. Aunque quizás ante los ojos humanos
podemos decir que esas oraciones, wow, eran modelos a seguir. Y miren, no hay cosa más grande o más terrible, podemos decir de esta manera, ver personas, hermanos, que tienen un modelo de oración tan fuerte, tan, hermano, ejemplo a seguir, mas sin embargo, podemos decir que con sus hechos lo niegan. Y ahí que Jesús dice, cuando tú ores, esta respuesta de Jesús viene, hermano, porque Jesús allá en el libro de San Lucas, a Jesús le preguntan que cómo deben de orar. Ante esta pregunta Jesús responde a sus discípulos y le dicen, ¿sabe qué? Cuando ustedes oren, no sean como este tipo de personas. O sea, quiere decir que cuando ustedes platiquen con alguien, sean transparentes. Cuando ustedes abran su corazón a platicar con el Padre, sean ustedes, hermanos, de un corazón sincero, humilde, apacible, un corazón, hermano, donde no pueda esconder nada. Y es lo que Jesús decía, ¿sabe qué? Mire este tipo de personas cómo oran. Estos hombres oran en pie en la sinagoga. Cuando hablamos de que están orando en pie, significa arrogancia, significa soberbia, significa altivez, significa, hermano, bajo de sometimiento, significa que quieren decir que estas personas, hermano, todos lo saben. Entonces hablamos de que cuando una persona, hermano, no es transparente en la forma de platicar con Dios, podemos decirle que, hermano, esa persona vive una careta, una falsedad, tiene una máscara. Aunque sabemos que Dios todo lo sabe, y gloria a Dios, porque creemos que Dios es omnisciente. Y ante los ojos de Dios podemos engañar a la humanidad. Mas sin embargo, podemos decir de esta manera que Jesús conoce bien claro qué tipo de oración nosotros hacemos ante el Padre. Y aquí Jesús nos dice, ¿sabe qué? Cuando tú ores, prácticamente les estaba enseñando a sus discípulos. Les estaba diciendo a sus discípulos, cuando ustedes platiquen con el Padre, abran su corazón, pero no solamente de desprenderse o hablar lo que hay en el fondo, sino hacerlo con toda humildad. Y aquí Jesús dice, ¿sabe qué? No sean como este tipo de personas, porque realmente los fariseos, hermanos, los escribas, los fariseos, hermanos, los doctores de la ley, ellos hacían largas oraciones. Sus oraciones, hermano, ante los ojos del pueblo eran oraciones, hermano, quizás puedo decir, un modelo a seguir. Porque dice la Biblia, hacían largas oraciones. Largas oraciones. Y ahí que Jesús, más adelante en el libro de San Mateo, reprende duramente a quienes, a los fariseos. Y les llama, hermano, que estos hombres eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no eran lo que expresaban, no hacían lo que decían. Y ahí el problema, que Jesús, como Él se da cuenta de qué tipo de oración nosotros hacemos a Él, hermano, Él tarde o temprano nos va a canalizar, nos va a señalar, nos va a decir qué tipo de oración, hermano, nosotros hacemos. ¿Cómo nos daremos cuenta cuando Jesús nos dice el tipo de oración cuando nosotros obtenemos resultados en las oraciones que hacemos delante del Padre? Porque podemos orar fuertemente, podemos orar callados, podemos orar levantando las manos, podemos orar de pie, de rodilla, podemos poner nuestro rostro en el suelo, amén, hermano, no importa cómo estemos orando, pero debemos de hacerle sin doblez, debemos de hacer esa oración con transparencia. O sea, una persona que hace una oración de este modelo es porque no hay conversión todavía. No hay una conversión. Y si no hay una conversión, hermano, ese discipulado de aquella persona, hermano, no es un discipulado comprometido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este tipo de personas, dice la Biblia, aman el orar en pie
¿En dónde? En la sinagoga, en el templo. Muchas veces podemos orar en el templo, pero en las acciones es donde nosotros somos reprendidos. Por eso la oración y la acción van de la mano. La oración y la acción van de la mano. Segundo lugar, hermano, podemos decir del versículo 5 al versículo 7, podemos decir la falta de sinceridad y obediencia en el Señor. Note lo que dice el versículo 5. Mas cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire, aquí hay algo bien interesante, porque cuando una persona ora, hermano, Dios le va a indicar lo que tiene que hacer. Y podemos decir, ya en el segundo punto, hermano, la falta de sinceridad y obediencia en el Señor. Cuando una persona ora, Dios le va a indicar lo que tiene que hacer. Acordémonos que la oración es una plática con Dios. Y en la oración y en la plática con Dios, donde tú le expresas, donde tú le dices, hermano, el receptor en este caso es Dios. Él te va a decir lo que tú vas a hacer ahora. Y cuando nosotros, hermanos, no acudimos a lo que el Señor nos va a decir, entonces podemos decir que es una falta de sinceridad y una falta de obediencia en el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque estos hombres, dice, aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y podemos decir, wow, qué tipo de persona, yo quiero ser como esa persona. Gloria a Dios. Pero si sus acciones no van acompañadas con las oraciones, hermanos, no son dignos de imitarlas. Entonces, podemos darnos cuenta, entonces, que esas oraciones, en vez de ser transparentes, vienen a ser, hermano, falta de transparencia. En vez de ser obedientes, son desobedientes. Y ahí los resultados de esa oración. En tercer lugar, podemos darnos cuenta, hermano, que cuando oramos, debemos de actuar. Entonces podemos decir que las oraciones no tienen poder cuando oramos en vez de actuar. O sea, la oración no tiene poder cuando nosotros oramos y no actuamos. Pero cuando nosotros oramos y actuamos, podemos ver el poder de Dios manifestándose a través de esa persona. ¿Por qué? Porque oró, sí, oró con fidelidad, oró con humildad, oró con sencillez, oró, hermano, con amor, oró con transparencia. Y la Biblia dice que los resultados son grandes. ¿Por qué? Porque la Biblia bien clara lo dice ahora en el versículo 6. Note lo que dice el versículo 6. Mas cuando tú ores, ya vamos dos. Uno, en el versículo 5 nos habla de una clase de oración. Ahora en el versículo 6 nos habla otra clase de oración. Note esta diferencia. Y es lo que Jesús quiere enseñarnos. Es lo que Jesús quiere modelar en nuestra vida. Que no solamente oremos por orar. Que no solamente clamemos por clamar. Sino que ahora Jesús quiere modelar una oración eficaz en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mire la oración eficaz ahora. Dice el versículo 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Un aposento era un lugar, era un cuarto, era un pequeño cuarto. Entonces, ahora Jesús dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cuál era el problema de los fariseos y de los escribas y de hermanos de los religiosos en esos tiempos? Es que ellos, hermanos, les encantaba orar en público. Miren, hermanitos lindos, cómo oro.
Miren, hermanitos preciosos, como oro. Mire, yo sí sé orar, hermano. Mire, yo sí sé rezar, hermano. Y creen que por esa actitud serán escuchados. No, no, no. Ese tipo de oración no sirve. De decirle, mira, hermano, aprenda de mí porque yo sí oro. Y oro bien fuerte. Mire, de nada va a servir que ores fuerte si no lo haces con humildad. O sea, no necesitamos, hermano, orar, hermano, para que la gente nos mire. No necesitamos orar para impresionar a la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de cierto eso ya tiene su recompensa. O sea, ¿cuál es la recompensa de ese tipo de personas? No tienen nada, no van a recibir nada. Y Dios, eso es lo que no quiere. Lo que Dios quiere es de que nosotros recibamos mucho. Lo que Jesús anhela es de que aprendamos a recibir, hermano, lo que nosotros le expresamos a Dios. Y dentro de las expresiones, dice la Biblia, hermano, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. O sea, Dios quiere que tú recibas, hermano, cuando tú ores. Porque yo siempre he creído que cuando una persona ora con humildad, con sencillez de corazón, hermano, va a recibir mucho. Porque los resultados son grandes. Me acuerdo cuando aquella ocasión, después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos encontrábamos en una situación tan difícil con mi esposa. Me acuerdo que no teníamos trabajo. Y al no tener trabajo no había alimento. Y me acuerdo que mi esposa me dice, pues vamos a orar, así como los hermanos oran. Me acuerdo que esa ocasión nos tomamos de la mano y nos metimos en ese aposento donde nadie te mira. Donde, hermanos, solamente las 4 paredes. Y ahí, en ese lugar, doblamos rodillas. Y le dijimos, me acuerdo que le dijimos de esta manera: Señor Jesús, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Así como dicen nuestros hermanos en la iglesia, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Señor, tú lo vas a dar. Y hoy aquí estamos porque estamos necesitados. Venimos, Señor, pidiendo Señor, que nos abras la puerta para un trabajo, para mi esposa y para mí. Me acuerdo que fuimos tocados por la presencia del Señor. Me acuerdo que, hermano, empezamos a llorar delante de la presencia del Señor. Me acuerdo que pasamos un momento ahí agradeciéndole a Dios, siendo ya tocados con lágrimas. Y cuando íbamos ya terminando la oración, ya secando nuestras lágrimas, me acuerdo que tocan la puerta de esa habitación. A lo que contestamos y dijimos, ¿quién? Había un muchacho ahí, que ahorita no recuerdo bien el nombre. Y me dice, Armando, ¿tu esposa está trabajando? Le dije, no. Pues para eso estamos buscando respuesta en la presencia del Señor. Y ese momento que terminamos de orar, pudimos darnos cuenta, hermano, que el pan que estábamos necesitando, Dios nos lo estaba contestando en ese momento. Ahora podemos entender, hermano, que Dios ama la oración, ama que, hermano, que sus hijos vayan a Él y platiquen con Él. Sí, Dios ama esa comunicación. Pero los resultados se miran cuando realmente nosotros vamos al Señor, como dice el modelo número 2. Mas cuando tú ores, entra allí en ese lugar donde nadie te mira. Entra en ese cuarto donde, hermanos, donde Dios te está esperando. Claro, con esto no estoy diciendo que Dios no te va a escuchar en la iglesia, en la congregación, no.
Con esto no estoy diciendo eso, al contrario, Dios puede escucharte ahí, sí, hermano. Dios puede escucharte en ese lugar siempre y cuando tú tengas un corazón humilde y transparente y sencillo para comunicarte con Él. Claro, con esto no tampoco estoy diciendo, hermano, que Dios no te va a escuchar o te va a escuchar en el cuarto siempre. Con esto no estoy diciendo eso. Al contrario, si tú entras en tu aposento y sigues con este modelo de oración primera, hermano, orarás en aposento todo el tiempo. Pero si tú vas con el modelo que habla en el versículo 5, no recibiremos nada tampoco. O sea, la oración debe de ser con humildad, con sencillez, hermano, con sinceridad y con obediencia. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y ese modelo es el que agrada a Dios. Y note lo que dice el versículo 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y mire, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros oramos en nuestro secreto, en nuestra comunión con Dios, con corazones humildes, los resultados se van a hacer visibles. Por una parte, hermanos, los resultados no se verán por el corazón, por la falta de fe. Pero por otro lado, Dios quiere evitar eso y darnos ahora un modelo de cómo nosotros debemos orar. Entonces, cuando hablamos de las oraciones que no tienen poder, es cuando también hay falta de fe en esas oraciones. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6 y el versículo 7. Dice la Biblia: pero pida con fe. Vamos a leer versículo 5 para que entendamos por qué el apóstol Santiago ahora dice pida con fe. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo le va a pedir? A través de la oración. ¿Qué le va a pedir? Sabiduría. Pero ahora note cómo le va a pedir. El cual dice da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Resultados de la oración. Pero mire, esa oración debe de llevar, hermanos, lo que habla en el versículo 6. Pero pida con fe. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe. Y la fe, hermano, es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, certeza, seguridad, confianza, lealtad, humildad, hermano, y todo lo que Dios agrada. Entonces, cuando hacemos una oración con fe, entonces creemos que lo que pedimos a Dios lo vamos a recibir. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿Cómo es las ondas del mar? Van para allá y vienen para acá. Van para atrás y van para adelante. Uno para atrás y otro para adelante. Entonces, el modelo de oración que habla en el versículo 5, podemos decir que también ese tipo de personas que cuando oran a Dios diciendo no creo que el Señor me va a responder, no creo que Dios me va a ayudar, entonces ese tipo de oración no tiene resultados. Y Dios quiere evitarnos eso. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos habla que Dios quiere bendecir a aquella persona que se acerca a Dios con transparencia. Versículo 7. No pienses pues, hermano y hermana, que tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, volvamos una vez más a nuestra porción donde dice, ¿sabe qué? Cuando tú oras a tu Padre en secreto, a tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a recompensar. Entonces, Dios en esta tarde quiere evitarnos, hermanos, que nosotros, quiere evitarnos que derramemos lágrimas de en vano. Dios quiere evitarnos que usemos nuestra garganta en vano. Dios quiere evitarnos que usemos nuestro corazón de en vano. Por eso, la oración, hermano, podemos decirlo que cuando nosotros oramos, debemos de orar al Padre. Y lo debemos de hacer, como dice el versículo 9. Y lo debemos de hacer en el nombre de Jesús, como Jesús lo dijo. ¿Dónde debemos de orar? Debemos, hermanos, de orar en un cuarto. Cuando habla de un cuarto, habla de la intimidad. Habla de la humildad delante de Dios. Habla de un lugar secreto. Y con eso no estoy diciéndole que en el templo usted no lo puede hacer. Cuando habla de un cuarto, habla desde lo más interior. Porque de la oración debe salir de lo más interior. Desde el fondo de tu corazón. Desde ahí debe de haber la comunión. Porque podemos estar en un cuarto, hermano y hermana. Pero si tu corazón no es sincero, aunque estés metido en un closet, tu oración no va a ser contestada. Por eso es desde lo más profundo, desde lo más interior, donde debe de nacer la oración acompañada con fe, con humildad, con transparencia, para que Él pueda ser expresada en la presencia del Señor. Para que nosotros podamos tener o recibir lo que habla en el versículo 6 acerca de esa recompensa en el público. Cuando hablamos de público, hablamos de lo exterior. Hablamos de los resultados que usted va a mirar. Los resultados que la gente va a mirar. De los resultados que vas a recibir de parte del Señor. De cómo la gente te va a decir, wow, me gusta cómo el Señor te bendice. Pero lo que no saben, hermano, el modelo de oración que deben de aprender de hoy en adelante. Uno, si tú quieres resultados grandes, aprendamos a orar con humildad, como dice el versículo 6. Pero si nosotros no queremos recibir, hermanos, lo que clamamos, lo que pedimos a Dios, simplemente hagamos lo que la oración dice, hermano, en el versículo 5, dos clases de oración. Uno, las personas que oran sin transparencia. O las personas que oran con transparencia. Uno, las personas que oran sin humildad. Otros, las personas que oran con humildad. Las personas, primero, las personas que oran con sencillez. O las personas que oran con arrogancia. Señor, yo quiero, dame, Señor, mire, yo me lo merezco todo. Ese tipo de persona no va a recibir nada. Señor, dame, porque yo me lo merezco. Soy tu hijo, sí, eres su hijo, pero también, hermanos, debemos de hacerlo con humildad, como aquel hombre, como aquel publicano que decía, Señor, no soy digno ni siquiera, Señor, levantar mis ojos hacia ti. Soy un pecador, no soy digno, Señor, de ser hijo tuyo. Mire, hermano, ese hombre está a punto de ser exaltado por el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso Jesús más adelante nos enseña, hermanos, la oración modelo que todo cristiano debe de hacer delante del Señor. Así que hoy les dejo con esta porción. ¿Qué es lo que usted va a hacer de hoy en adelante? Aprender a orar, como dice el versículo 6, o seguir orando, como dice el versículo 5 de San Mateo capítulo 6. ¿Qué va a hacer usted en esta tarde? Hoy es tiempo de que aprendamos a orar si queremos ver resultados grandes. Hermano y hermana, en esta tarde,
Si nosotros aprendemos el modelo de oración que habla en el versículo 6, tu vida y mi vida no va a ser igual. Los resultados en tu vida serán extraordinarios. Los resultados en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en todas las áreas que tú emprendas, serán resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de oración que Cristo nos enseña y quiere que obtengamos en esta tarde, en su nombre. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, mi Dios, venimos ante su presencia agradecidos, mi Dios. Como dice esta alabanza, no tenemos nada que darte, Padre. Pero si hoy te place, Señor, recibir, Señor, lo que nuestro corazón anhela, Padre, te pedimos, Señor, en esta hora, que estamos, Señor, con las manos vacías, porque no hay nada, Señor, que darte. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito seas. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Con manos vacías, Señor, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Aleluya. Gracias, Dios mío. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Aleluya. Oh, recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Aleluya. Pongo mi vida a tu presencia, Señor. Sí, Padre. No será mucho, pero la entrego hoy. Oh, Dios mío, gracias. Si mis manos hoy días están, tú puedes llenarlo, Jesús. Llénalo. Llénalo con tu gran amor. Llénalo con tu gran amor en esta hora. Usa mis manos, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos en esta hora. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Oh, aleluya.